Bienvenidos a clase. Eh, Ojalá terminemos este tema de metabolismo para seguir con la parte sistemática. Quiero que veamos genética porque eso sale mucho en el ICFES. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, vamos a voluntarios a leer la pregunta y la contestan y los demás escriben su posible respuesta ahí en el chat que yo voy mirando. ¿Listo? ¿Entendido? Comentarios, preguntas. Bueno, dicen que quedamos en la 163, ¿no? O sea, acá hace poco empezamos. Metabolismo celular. Entonces recordemos que metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se dan en los seres vivos y específicamente a nivel celular. Hay de dos tipos, anabolismo y catabolismo. Bueno, ya sabemos qué caracteriza el anabolismo, que está en la respuesta 161, ¿cierto? Entonces, el anabolismo, como dice ahí, es un conjunto de reacciones metabólicas que se caracterizan por, ¿qué contestamos ahí de repaso? En la 161, la A. La reducción de sustratos, ¿qué? Gasto de energía y síntesis de moléculas complejas y la comprobamos, ¿no? Entonces veamos aquí imagen de anabolismo. ¿Sí? ¿Se acuerda que les mostré una imagen donde nos mostraban las diferencias? Mírenla acá otra vez. Y de ahí dedujimos la respuesta. Entonces, en el anabolismo se consume energía, se requiere de energía, es construcción. Esto es clave tenerlo, hay que mantener esta imagen ahí. Cópienla, hagan pantallazo, alguna cosa, porque es importantísimo tener estas diferencias ahí claras. Mira, aquí nos muestran procesos de anabolismo y procesos de catabolismo que nos hacen preguntas ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué reducción? Veamos si... Profe, ¿en qué vamos? Sí, procesos de reducción, mire, aquí lo dice. Muy bien. No estábamos en repaso recordando qué es anabolismo y qué es catabolismo. Muy bien. En la 162 es la D. Sí, señora. Vamos a ver. Y en la 163, 162 toca, estábamos en esa discusión. 162 nos pregunta una característica esencial de la respiración celular, ¿cierto? 162. Entonces aquí quedamos en que vimos una imagen del proceso de respiración celular, ¿sí? Y hay respiración aerobia y hay respiración, ¿qué? Anaerobia. Ya me acordé que sí, que aquí les mostré. ¿Listo? Y está relacionada la respiración celular con dos procesos de glucólisis, ¿cierto? Y el ciclo de Krebs, que también nos van a preguntar más adelante ahí, por eso hay que tener estas imágenes ahí. Muy seguramente en el ICFES sí nos ponen estas imágenes. Ahí en el módulo no están, pero entonces, habíamos visto que se produce energía, sí, pero ahí nos están preguntando cuántas moléculas. Ah, una característica de la respiración, sí, se produce energía, pero ¿cuántas moléculas? ¿Siempre requiere de oxígeno? Pues sí. Genera 2 ATP por molécula de glucosa. Sus productos finales son inorgánicos. Pues la B no es porque no se generan solo 2. Ya en el proceso total se generan 36 moléculas de ATP. Ah, veamos, estábamos discutiendo si eran productos inorgánicos u orgánicos. Si la afirmación C y la A son correctas. Entonces, veamos. Veamos en la imagen. ¿Siempre se requiere de oxígeno? No, porque hay respiración celular aerobia, que sí, y hay respiración anaerobia. ¿Listo? Venga aquí. Proceso mediante el cual la energía de los alimentos se transforma en ATP, que es la molécula energética. Puede ser aeróbica con oxígeno y anaeróbica sin oxígeno, ¿sí ven? Por eso es que la A no nos sirve, ¿sí ven?
Tomen nota de esto, mis amores, que eso es importante. ¿Listo? ¿Sí? Todo este proceso de respiración tiene que ver con la glucosa. Miren los productos que se obtienen. CO2 y agua. ¿De dónde se obtiene? De la glucólisis, de la glucólisis del azúcar, o sea, la glucosa, y la glucosa si es compuesto orgánico y se obtienen dos inorgánicos. Estos se llaman compuestos inorgánicos. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Cuando les enseñe nomenclatura inorgánica, vamos a identificar qué son los óxidos, los hidróxidos, los ácidos y algunas sales, ¿sí? Que son compuestos inorgánicos. En cambio, estos así, como la glucosa, son compuestos, estos de acá abajo son inorgánicos y estos de aquí, porque la mayor composición de sus átomos es carbón. Bueno, listo. Entonces, en conclusión, ahí la respuesta correcta es la C. ¿Listo? Son productos finales de la respiración celular. Y además, por ejemplo, un proceso de respiración celular, ¿sí? Mire, es catabolismo, ¿sí? Respiración y fermentación son procesos de catabolismo. Y generalmente se obtiene CO2, agua, y esos son compuestos inorgánicos, ¿sí? Vayan tomando nota de ahí. Entonces, en la 162 la respuesta es la C. ¿Estamos? ¿Listo? Y aquí lo estamos evidenciando, vean. ¿Qué tiene que entrar para que haya glucólisis? Pues la glucosa y oxígeno, en este caso, que es aerobia, porque es una célula eucariota, como las de nosotros. ¿Y qué se produce? ¿Qué libera? Pues energía en forma de ATP, CO2 y agua, que son compuestos inorgánicos. ¿Preguntas hasta ahí? Ah, mire acá, que en total, ¿sí ve? No son dos, inicialmente se producen dos, pero finalmente en el proceso de la glucólisis, ¿sí? Sobre todo en la glucólisis anaerobia, la que no necesita oxígeno, ¿sí? Se producen 36 moléculas energéticas. ¿Listo? ¿Sí? Es más eficiente la anaeróbica. Bueno, aquí están las dos, vean. Y si ve que después de que se forma el ácido pirúvico, entonces si está presente el oxígeno, pasamos a ciclo de Krebs. Todo esto ocurre en nuestras células y nosotros no nos damos cuenta. Solo sabemos que tenemos energía o no tenemos energía. ¿Listo? Por eso tenemos que alimentarnos bien. Preguntas, comentarios de respiración celular. ¿Listo? Bueno, vamos con la 163. ¿Quién la ayuda a leer y quién la responde? Pueden poner sus respuestas ahí en el chat, mis amores. Buenos días, don Juan. Una característica esencial de las fermentaciones es que sus productos finales son orgánicos. B. Su rendimiento energético es menor que el de la respiración. C. Los sustratos se oxidan de forma incompleta. D. Todas son correctas. Yo Entonces, tengo la B. ¿la B? Bueno, eso Ajá. es cierto. Pero, bueno, ¿quién más? Contesten ahí en el chat los demás, por favor. Gracias, señorita Bella, por leer. Venga, les pongo la fermentación. Por eso siempre tienen que buscar ahí, ¿sí? Pues yo también tengo la B de ¿La B respuesta. de bonita? Sí, señora. Bueno, entonces quiero ecuación química. Fermentación, que ya, ecuación. Creo que la 62 es la A. Nosotros vamos en la 163. Bueno, pero la 162 es la A. No, ya Yo la pasamos, tengo, acabé de explicar. por eso, pero yo la tengo corregida como la A y esa la hiciste con nosotras. No, nosotros tenemos, acabamos de ver, acabamos de corregir que, a ver, tenemos esto,
que en respiración, ¿sí? No siempre se requiere de oxígeno, ¿sí? No siempre, miren, aquí hay respiración aerobia y anaeróbica. ¿Listo? Y Profe, finalmente, pero usted dice tantas cosas, uno se pierde. por lo que es que el tema se ¿qué? Porque ahí tienes que estar presente cuando uno dice si es respiración. ¿Qué tipo de respiración? Es que la respiración celular hay de dos tipos, ¿sí? Respiración anaerobia, que es la que requiere oxígeno, y respiración aerobia es la que se hace sin oxígeno. Bueno, y aquí les mostré la diferencia, qué es lo que pasa en cada una, ¿sí? Aquí, cuando no hay oxígeno, ¿sí? Pasa las sustancias ácido láctico y etanol, ¿sí? En respiración aeróbica, que eso es lo que nos pasa a nosotros. Y yo les dije que cuando ponemos a hacer ejercicio y al otro día después nos duele, hay mucho ácido láctico, ¿sí? Se produce tanto ácido láctico, nosotros tenemos respiración aeróbica, ¿listo? Entonces ahí se obtienen, mira, sea la respiración que sea, princesa, con o sin oxígeno siempre se va a obtener compuestos inorgánicos. Eso es lo que tienen en común las dos. Bueno, ¿sí me voy a entender, princesa? Ahora sí ya te quedó más claro. Sí, señora. Eso, entonces ahí es la C. Vamos con la 163. ¿Qué caracteriza? Es que mire cómo se contradicen acá en el módulo. Dice, una característica esencial de la fermentación es, todas sirven, eso es verdad de todo, de la fermentación. Si hemos puesto a hacer masato, hemos puesto a hacer chicha, ¿cierto? ¿Cierto que sí, en la casa? Pues figúrese que, mire, en la fermentación, ¿sí? Hay fermentación alcohólica, hay fermentación acética, hay fermentación láctica, ¿sí? Mire, vean. Hay fermentación, cuando se dice fermentación alcohólica es que el producto final es un alcohol y el alcohol es un compuesto orgánico y el CO2 es un compuesto inorgánico, ¿sí? La acética, por ejemplo, se produce el vinagre, ¿sí? El ácido acético, vea, ¿sí? Más encima se produce agua. Bueno, aquí en esta, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se produce etanol. Esto lo aprovechan mucho este proceso de acción de los microorganismos para las industrias obtener la cerveza, los quesos, ¿sí? Entonces, mire acá, ¿cómo se obtiene, por ejemplo? También se obtiene aldehídos que son importantes, son necesarios en otro tipo de industria, ¿sí? Aquí, mire, está la glucosa, ¿sí? Bueno, generalmente los alimentos que ponemos a fermentar, si no tienen componentes azucarados, entonces se le agrega azúcar. Por eso si yo voy a hacer masato de maíz, pues pues en la casa le echábamos agua panela, ¿sí? Y lo dejábamos destapado y como ahí caen bacterias y hongos, miren, ¿sí? Que son los que se usan son los que hacen ese proceso. Ellos al ir nutriéndose y al ir, digámoslo así, haciendo sus funciones vitales como seres vivos, ¿sí? Entonces, pues van generando el proceso de fermentación, o sea, glucólisis del azúcar. Miren aquí. ¿Sí ven? Vean. El azúcar que compone los alimentos. Por eso de la manzana, que tiene altas moléculas de azúcar, de las uvas, obtienen el vino, ¿sí? Preguntas, comentarios. Entonces, una característica esencial de la fermentación es, pues para mí la verdad, mire, ¿sí? Los sustratos se oxidan de forma incompleta. Mire,
Sí, hay oxidaciones, son un catabolismo, ¿sí? Eso es cierto. Su rendimiento energético es menor que el de la respiración. Sí, veamos. Bien. Pero también se obtiene energía, solo que menos, ¿sí? Sus productos finales son orgánicos, vean que sí. El alcohol es un compuesto orgánico, el ácido acético es un compuesto orgánico, ¿sí? Para mí todas sirven, todas son... Entonces, la respuesta sería la D, todas las son correctas. Pero está mal formulada porque dice una sola, ¿sí? Pero ahí para mí es la D. ¿Listo? En la 163. Todas sirven, todas son importantes, ¿sí? Bueno, no es como en la anterior que sí había una que no era correcta. ¿Listo? Bueno. Preguntas, comentarios de la fermentación y la respiración son procesos catabólicos, ¿no? La respiración, que está aquí, ¿sí? Y la fermentación. Vean. Entonces, vayan conociendo quiénes son compuestos orgánicos y quiénes son inorgánicos. Mire, este compuesto es la unión de muchos carbonos. ¿Cuál es la respuesta correcta ahí, profe? Perdón. La D. La D, Sí. todas son correctas. Mire, por ejemplo, para obtener alcohol generalmente actúan las levaduras. O sea que cuando tomamos vino, cuando tomamos cerveza, pues estamos tomando el excremento de las levaduras, porque eso lo que ya su proceso ¿de qué? Porque es el alcohol, en su proceso de nutrición, respiración y todo eso, todas las funciones vitales, pues hay también los seres vivos unicelulares también liberan sustancias que no les sirven, ¿sí? A ellas no les sirve el alcohol, a nosotros pues ya tenemos industrias de Tampoco nos sirve. tampoco sirve. Bueno, vamos con la 164. Aquí habla de la fotosíntesis. Bueno, entonces vamos a ver la ecuación química de la fotosíntesis. Hay fotosíntesis nocturna y hay fotosíntesis diurna, ¿sí? Cuando la planta está generando su propio alimento, es en el día, vean. Esta es la reacción química, ¿sí? De la ecuación de la fotosíntesis, ¿sí? A partir del agua que absorbe por las raíces, se combina con el dióxido de carbono que adquiere a través de los estomas de las hojas. ¿Quieren ver los estomas? Son divinos, miren. Espérese a ver. Bueno, yo creo que eso les explicaron cuando en biología hablamos, eso yo ya lo expliqué, mire tan lindos que son los estomas, están en el en vez de la hoja. Por ahí son dos células, ¿sí? Son dos células que se unen así como los labios de nosotros y cuando ellas se abren, entra el dióxido de carbono, ¿sí? Que allá en los cloroplastos, ¿sí? Que están ahí. Por las raíces y el xilema sube el agua. ¿En contra de qué? De la gravedad. Sube por fuerzas de cohesión y adhesión, ¿sí? Pero por los estomas, ¿sí? Entra, ¿sí? Y ellos también tienen cloroplastos, mire, ¿sí? Entonces, por difusión entra el CO2 y se une con el agua que ha absorbido. ¿Y qué pasa? Mire, forma, ¿sí? Forma la glucosa y libera oxígeno, ¿sí? Forma glucosa, que es el alimento de ella, con esa sustancia, ¿sí? Elabora tejidos, bueno, es el nutriente esencial. ¿Listo? Ve aquí de esta imagen, genial.
Entonces, agua más dióxido de carbono, ¿sí? Actúa el sol en el cloroplasto que les mostré, ¿sí? Miren, en los cloroplastos, mírenlos acá, ¿sí? Ampliados muchísimas veces. Miren, todos están ahí juntos. Todo está en la zona verde de la planta, los cloroplastos. Entonces, él tiene clorofila. ¿Y qué pasa? Admitamos a Kerly, será de nuestra. ¿Y qué pasa? Entonces la clorofila, bueno, empieza un proceso de anabólisis, ¿sí? ¿Y qué pasa? Entonces se forman estas moléculas. Es una molécula orgánica, glucosa y oxígeno. Pero en la noche, ¿sí? En la noche, espérese, pongo diurna y nocturna. Bueno, en la noche sucede lo contrario. ¿Sí? Que dice la fase oscura, vean. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa en la fase oscura? Ya vimos qué pasa en la fase diurna, ¿no? Se forma energía química en forma de carbohidratos, ¿sí? Y se caracteriza por ser una reacción química de reducción, se requiere de agua, ¿sí? Y se libera oxígeno. Bueno, en cambio en la fase oscura es lo contrario. Hay glucólisis ¿de qué? Quiero mostrar la ecuación química de la fase oscura. Solo sale, a ver, ¿dónde estás, corazón? No, fase oscura. No está la reacción. Todo esto nos lo ponen en las... Ah, ya. Listo. No, pero vuelve y nos muestra la... Aquí. ¿Dónde están? Aquí. Aquí está, sí están las dos. Listo. En la fase oscura ocurre lo contrario, que es que se oxida la glucosa, veamos aquí. ¿Sí lo ven? Y se obtiene agua y CO2. ¿Sí? Nos libera es CO2 y nos libera agua. Por eso en la madrugada usted ve el rocío, ¿sí? Esas goticas de agua sobre las hojas de las plantas, porque en la noche ha hecho el proceso contrario. Entonces, hay glucosa ahí en las células, pero muy seguramente, infiero yo, están en alto grado y lo que hace es que se le, con el oxígeno que ella misma ha liberado, que tiene ahí disuelto, entonces produce... Esa es la B, creo. Entonces, analizando y viendo las imágenes, ¿cuál es la respuesta? Fase oscura o biosintética de la fotosíntesis. La B. Su merced dice la B. ¿Qué dice la B? Es la fase en la que las plantas desprenden oxígeno. ¿En qué fase desprenden oxígeno, princesa? Mire. ¿En el día o en la noche? En la noche, ¿qué están desprendiendo? Yo tengo la A en la noche. En la noche desprenden dióxido de carbono, por eso es que uno no debe dormir con plantas, porque nos está liberando CO2 en vez de liberar. En el día ellas liberan, cuando están en contacto con la luz, liberan oxígeno. Bueno, ¿listo? Su merced? Okay. ¿Ya viste? Porque no Sí, es la B. porque es que como dice fase oscura. Por eso, la fase oscura es cuando no está el sol. Ujú. ¿Sí? Esa sí es la A. Entonces, Sí, la A. ¿qué dice la A? ¿Ciento qué? 64. Dice, solo se produce en ausencia de luz solar. Pues
Dice la fase oscura o biosintética de las fotosíntesis. ¿Sí? Solo se produce en ausencia de luz solar. Resulta que hay plantas que en el día están en la sombra. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Mm? Pues están haciendo la fase oscura. ¿Listo? Hay plantas que no tienen Luz solar. luz solar. Entonces están en fase oscura hasta cuando ya por ahí la posición del sol, pues ahí les orienta, ¿sí? Pero mientras no tengan luz solar, pues están haciendo la fase oscura. ¿Listo? Entonces por eso no nos sirve la A, ¿sí? Profe, Porque sería pues, la C. la C que dice, se lleva a cabo en el estoma de los cloroplastos. Pues sí, ambas se dan en el estoma de los cloroplastos. Entonces va aplicando, dice D, ¿se lleva a cabo en los tilacoides? No, no nombramos tilacoides. Aquí se equivocaron y pusieron estroma y es estoma, bueno. ¿Y dónde se lleva la fotosíntesis siempre a cabo? ¿En los qué? ¿En los estomas de las hojas? Ujú. Entonces ahí la respuesta que más se acerca a la realidad es la C, en los estomas de los cloroplastos, mírenlos. ¿Sí los ven? Aquí están los estomas y es al revés, está puesta las palabras están mal puestas, debería decir en los cloroplastos de los estomas. ¿Sí me voy a entender? Porque estos son los estomas y aquí adentro están los cloroplastos. ¿Sí los ven? Mírenlos. Venga, les amplío esta imagen. Vean. Y ahí en la pregunta está al revés. ¿Qué dice? En los estomas de los cloroplastos, no, es al revés, en los cloroplastos de los estomas. Miren, ¿quién está metido en los estomas? Pues los cloroplastos, vean. ¿No es que ya son células? Y cada célula tiene su cloroplastos. Entonces yo me voy por la C, sí señor. Ay, tan rápido que se pasa el tiempo. Miren. ¿Listo? Mire qué lindos. Aquí ampliado millones de veces. Entonces quedó claro por qué es la C. Sí, ¿Sí? señora. Bueno, entonces vamos con la 165 en estos minutos que nos quedan. Avancemos. El producto final de la glucólisis es, veamos, respiración celular, glucólisis. Vea. ¿Cuál de las dos es que no nos dice? Si aeróbica o anaeróbica. ¿Sí ven las dos? Aeróbica y anaeróbica. Entonces, ¿qué nos preguntan? El producto final de la glucólisis es solamente la glucólisis. Entonces, mirando esta imagen, mirando las posibles respuestas y mirando la imagen, no puede ser la A porque la que se está dividiendo es la glucosa. ¿Sí? Entonces, ahí les di esa pista. Ustedes tienen que leer bien y no dejarse confundir. Es la C. La C, correcto. Mire, aquí que nos muestra el ácido pirúvico. Mire, después de que deja de ser glucosa, ¿en qué se transforma? ¿Qué dice aquí el resumen? Ácido pirúvico. Muy bien. Entonces la respuesta es la C. ¿Sí ven? ¿Sí ven por qué son importantes las imágenes? Lástima que no nos las pusieron ahí en el módulo, pero yo aquí se las pongo para que usted analice, porque así le toca en el ICFES. 166, vamos. Señala la afirmación incorrecta respecto al metabolismo. Incorrecta respecto al metabolismo. Entonces pensemos metabolismo. ¿Sí? Hay dos, ¿no? Anabolismo y catabolismo. Y veamos la imagen de anabolismo y catabolismo, que son los dos tipos. Miremos ahí y miremos a ver, ¿qué podemos responder? ¿Qué me dicen? Ah, carambas. ¿Qué me dicen? A ver, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál de esas es incorrecta?
Sí, ya vimos fotosíntesis, ya vimos fermentación. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Que no es, o sea, la falsa, porque dice señala la afirmación incorrecta, o sea, la falsa. ¿La ve, profe? La B dice la energía tiene un flujo unidireccional y se destruye. Es que cuando dice ahí se destruye, la energía es... ¿Sí? Pues sí, esa es la que más, ¿no? Porque la A dice que se oxidan las moléculas en catabolismo. ¿Qué dice ahí el catabolismo? Produce energía almacenada, pero por oxidación, sí, correcto. Uy, aquí en este módulo está mal la respuesta. Pues yo la verdad estoy de acuerdo con su merced, porque las otras, ¿sí? Aunque las C, yo no sé, los cloroplastos, sí, se actúan esas enzimas, sí, sí actúan. CO2 para formar, claro, por el CO2 es que se forman glucosas, sí, acabamos de verlo, sí. En la fotosíntesis la energía solar se convierte en energía química, eso es verdadero. Los intercambios de materia y energía en el ser vivo se llama metabolismo, ¿sí? ¿Sí o no? Miren, aquí hay intercambio de materia y energía, ahí solo que en dos procesos, anabolismo y catabolismo. Sí, estoy de acuerdo con la B. Sí, señorita. Muy bien. Profe, ¿cuál es la B o la D? No, B de bonita, porque es que mire lo que dice. La B. La B de bonito, porque es que dice, la energía tiene un flujo unidireccional. Bueno, empecemos por ahí. ¿Y se destruye? ¿La energía se destruye? ¿Qué dice la ley de la energía? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Correcto. Entonces, con base a eso, ahí es la B falso. Muy bien. La 167, ¿qué nos dice? A ver. Uy, ya casi. Todo es cierto en la producción de energía, excepto. Todo es cierto. ¿Qué es falso de esas 5 afirmaciones? Entonces hay que leerlas muy, muy bien. A ver. ¿Qué es falso? Entonces, aquí hay que manejar, bueno, estas sustancias se presentan en los procesos de ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces veamos ciclo de Krebs y glucólisis. Mire, aquí, creo que ya lo teníamos. Ciclo de Krebs. Mire. Estas sustancias, la NAD, mire, la NAD intervienen, son enzimas, intervienen en el proceso para oxidar. Oxidar significa que hace que se disocien las moléculas, ¿sí? Por acción electrónica, ¿sí? Y intervienen estas enzimas y entonces se pasa a ácido pirúvico o piruvato, ¿sí? Y dependiendo de la dirección que tome en el organismo que esté actuando ahí en el proceso de la glucólisis, si es en nuestras células o si es en las células del hongo que produce el alcohol, bueno, ¿sí? Entonces intervienen ese tipo de sustancias que tienen ese nombre. Aquí está unido glucólisis y ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs sucede en la mitocondria. ¿Listo? Los procesos. En algunos organismos todo el proceso ocurre en la mitocondria, pero en otros esta parte fuera de la mitocondria y luego pasa este ácido pirúvico pasa a ser en la mitocondria, eso depende del organismo, ¿sí? Entonces está la acetil-CoA, ¿sí? Que es otra enzima, está la FADH, mire, y ahí le está diciendo qué es lo que hace, entonces dice agrega 2 electrones, ¿sí? En forma Profe, yo de diría que hidrógeno. la E. La E,
167 la E. Ay, ¿dónde está? Que se me hizo el módulo. Módulo. 167. El flujo de protones es un proceso exergo. Ah, bueno, aquí toca denominar qué significa endergónico, ¿sí? Y qué significa proceso exoergónico, ¿sí? Proceso, venga, ya les pongo, a ver, y usted analiza. Es que endoergónico, ¿sí? Listo. Entonces veamos aquí imágenes, ¿sí? Vean. Bueno, aquí hay varias que nos demuestran esos procesos. Y usted va a decir, en una reacción exergónica, ¿sí? Es cuando hay descomposición, o sea, catabolismo. Y en una reacción endergónica, ¿sí? Es cuando se requiere energía, o sea, hay anabolismo, ¿sí? Para obtener ciertos productos. Entonces, esto también lo deben saber los que obtienen productos a nivel industrial para, ¿sí? Por ejemplo, las fermentaciones, que son un proceso que exergónico, ¿sí? Y el anabolismo es un proceso endergónico. Entonces, todo es cierto de la producción de energía. Entonces, ¿en cuál se produce energía? En el exergónico, ¿cierto? Entonces, la D no puede ser, cariño, porque eso es verdadero. ¿Qué nos está diciendo? Todo es cierto en la producción de energía, excepto, me digo, al oxidar se produce energía, o sea, la A, verdadero. ¿Sí? Lo acabamos de ver en respiración celular. ¿Sí? Es que nos dice producción de energía. Esta es la palabra, la afirmación clave, mis amores. ¿Sí? Por eso hay que leer bien. Entonces dice, todo es cierto en la producción de energía, excepto. ¿Sí? Si es endergónico, pues está produciendo energía.